Bueno, el día de hoy estaremos trabajando con lo que son la utilización de los diodos en rectificadores de media onda y onda completa. Primer punto, nos dice que armemos y verifiquemos el siguiente esquema de fuentes de tensión fijas con estabilizadores y que coloquemos una resistencia de carga RL de 100 ohmios y 560 ohmios y verifiquemos si las tensiones de las fuentes se mantienen, y a la vez calcular las potencias de las resistencias. Aquí podemos visualizar el circuito ya armado. Tenemos nuestra entrada de corriente alterna, dos fuentes de 12 voltios cada una, y aquí podemos ver nuestros diferentes reguladores y las potencias que nos especifica, y que debemos controlar que se mantenga la tensión de la fuente aquí y aquí. Y efectivamente podemos ver que se mantiene la fuente de 12 voltios, y de igual manera en este apartado 12 voltios de manera negativa, y acá 5 voltios que nos pide el problema. También nos decía el enunciado que cambiemos ahora nuestras resistencias por unas de 100 ohmios. Aquí las tenemos ya reemplazadas y vamos a ver si se mantienen las tensiones de la fuente. Y como podemos ver, no se mantiene, existe una caída de 1 voltio en cada una de las resistencias. También nos solicitaba que encontremos las potencias de cada una de las resistencias. En este caso, para las de 560, vamos a ver cuál es la potencia que consume. En este caso, la resistencia de aquí consume 241 miliwatts, y de igual manera para las resistencias de 100 ohmios vamos a calcular las potencias. Vemos que consume 1.14 watts y 1.29 watts. Pasamos al apartado de las rectificaciones. En este caso tenemos que crear un circuito rectificador de media onda con los siguientes parámetros: una resistencia de 330 ohmios, un valor pico de 6 ohmios, una frecuencia de 60 Hz y con un diodo de silicio. Y tenemos que proceder a calcular los siguientes parámetros. Y primero que nada tenemos que resolver los cálculos respectivos. Primero empezamos por los parámetros de rectificación. El periodo, 1 sobre la frecuencia, dándonos 16.667 milisegundos. La frecuencia, 1 sobre el periodo ya calculado, 60 Hz. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Obtenemos 377 radianes segundo. Ahora de la fuente AC tenemos un valor pico de 6 voltios, un valor pico de 12 voltios, un voltaje RMS de la fuente. Dividimos el valor pico para la raíz de 2, dándonos 4,24 voltios. Para la onda rectificada obtenemos el valor pico 5,3, restamos el valor pico menos la caída de tensión del diodo, el voltaje medio de la onda, nuestro valor pico para pi nos da un valor de 1,68 voltios, el voltaje RMS de la onda, el valor pico para 2, obtenemos 2,65 voltios, la intensidad media de la onda, nuestro voltaje medio sobre nuestra resistencia, y tenemos 509 miliamperios de intensidad media. Aquí tenemos ya nuestro circuito armado y vamos a proceder a corroborar los datos que habíamos calculado. Bien, primero dice un voltaje pico de la fuente que hemos calculado 6 voltios y nosotros tenemos 5,998 voltios. Aquí también podemos visualizar lo que es el periodo, que básicamente es el mismo que habíamos calculado. El voltaje pico de la fuente AC tenemos aquí 11,993 voltios y nosotros calculamos 12 voltios. El voltaje RMS calculamos 4,24 voltios, tenemos 4,242 voltios que nos arroja el simulador.
Ahora, el voltaje RMS de la onda rectificada que hemos calculado era 2.65 voltios y nosotros tenemos 2.58 voltios. El voltaje medio de la onda rectificada era de 1.68 voltios y nosotros contamos con 1.60 voltios. Y la intensidad media en la resistencia hemos calculado 5,07 miliamperios y nosotros hemos obtenido 4,83 miliamperios. En el siguiente punto nos pide que a la anterior rectificación agreguemos un capacitor de 45 microfaradios y que calculemos estos datos que nos presentan aquí. Primero que nada tenemos que resolver lo que son los ejercicios que los tenemos en el apartado de acá. Es la rectificación de media onda ya con el capacitor, el tau de rizado, calculamos la resistencia por el capacitor dando un tau de 0,01551 segundos, un voltaje rizo pico pico de 1.80 voltios, un voltaje RMS de rizado de 0,51 voltios y una intensidad media de la onda de 5,07 miliamperios. Tenemos aquí de igual manera tabulados en nuestra tabla y vamos a proceder a verificar estos datos. Aquí, como podemos ver, ya tenemos el circuito armado. Nos dice que el valor de rizado pico pico era de 1,80 y nosotros tenemos en el simulador de 3.309 voltios y lo corroboramos aquí. También el voltaje de rizado RMS que habíamos calculado en 0.51 voltios y el simulador nos estaba entregando 1.05 voltios. De esta manera vemos que nos entrega ese valor. Y por último la intensidad media que calculamos 5,07 miliamperios y el simulador nos está entregando que son 10.7 miliamperios, que podemos verlo reflejado aquí. Nuestra siguiente rectificación en este caso va a ser una de onda completa con puente de Gretz y básicamente nos pide que calculemos los mismos ítems que para la rectificación de media onda, efectivamente también con los mismos parámetros de rectificación. Pues como siempre, antes que nada tenemos que primero resolver lo que son los ejercicios y posteriormente poder verificarlos en el simulador. En este caso no tenemos mucha variación de lo que son los datos, especialmente en los parámetros de rectificación, ya que son los mismos: el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. Lo mismo de la fuente AC. El voltaje pico va a seguir siendo 6 voltios, el voltaje pico pico 12 voltios y el RMS 424 voltios. Aquí en este apartado vamos a ver donde se realizan los cambios. En este caso el voltaje pico ahora va a ser restado a 2 veces la caída de tensión de los diodos, en este caso 4.6 voltios. Aquí el voltaje medio también varía, ahora va a ser 1.46 voltios, lo mismo que el voltaje RMS de 2.3 voltios y la intensidad media de 4.42 miliamperios. Ahora aquí ya pasamos a tener nuestra tabla con los valores calculados y los valores simulados. Y a continuación vamos a proceder a corroborar estos datos en el simulador. Pues bien, aquí está armado lo que es el circuito y vamos a empezar a comparar nuestros resultados. Bien, en este caso lo que es el periodo, frecuencia y la velocidad angular se han mantenido constantes de la rectificación anterior. Bien, en lo que sí dice voltaje pico de la fuente tenemos 6 voltios y nosotros tenemos 5.974 voltios. Y en efecto, aquí tenemos 5.974 voltios de voltaje pico de la onda AC. También un voltaje pico de 12 voltios y nosotros simulamos 11.947 voltios. Que lo podemos ver reflejado aquí en esta parte. También el voltaje RMS de la onda, que en este caso los dos resultados coinciden en 4.24 voltios. Podemos visualizarlo aquí.
Ahora el voltaje pico de la onda rectificada, calculamos 4.6 y simulamos 4.617 voltios. Podemos ver aquí, voltaje pico 4.617 voltios. El voltaje RMS de la onda rectificada, calculamos 2.3 voltios y simulamos 2.62 voltios, que vemos reflejado en esta parte de aquí. También un voltaje pico de 12 voltios y nosotros simulamos 11.947 voltios, que lo podemos ver reflejado aquí en esta parte. También el voltaje RMS de la onda, que en este caso los dos resultados coinciden en 4.24 voltios. Podemos visualizarlo aquí. Ahora el voltaje pico de la onda rectificada, calculamos 4.6 y simulamos 4.617 voltios. Podemos ver aquí, voltaje pico 4.617 voltios. El voltaje RMS de la onda rectificada, calculamos 2.3 voltios y simulamos 2.62 voltios, que vemos reflejado en esta parte de aquí. También vamos a corroborar el voltaje medio que habíamos calculado en 1.46 voltios, sin embargo obtuvimos 1.64 voltios. Podemos ver 1.64 voltios de voltaje medio. Y también una intensidad media de resistencia de 4,42 miliamperios, sin embargo esta vez obtuvimos 28.8 amperios. De modo que aquí vemos ese valor que nos está arrojando el simulador. De igual manera, este nos pide que añadamos un capacitor de 47 microfaradios a el circuito y que calculemos estos parámetros de aquí. Como siempre, antes de empezar tenemos que realizar los respectivos cálculos y básicamente el tau se mantiene. El voltaje rizo pico pico ha variado, en este caso 1.56 voltios. El voltaje RMS de rizado también 0.45 voltios y la intensidad media de la onda en 4.39 miliamperios. Muy bien, aquí tenemos el tau del rizado que se mantiene igual. Aquí tenemos el voltaje pico pico de rizado que habíamos calculado en 1.56 y el software nos está entregando 1.374 voltios. Y podemos visualizar aquí un voltaje pico pico de 1.364 voltios. También un voltaje de rizado RMS habíamos calculado en 0.45 voltios, sin embargo el simulador nos arrojó 2.91 voltios que están reflejados en esta parte de aquí. Y el último parámetro que debemos de corroborar es el de la intensidad media, que habíamos calculado 4.39 miliamperios y obtuvimos 28.8 amperios en el simulador. Aquí podemos ver 28.8 amperios de intensidad media. Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención.